Ya estamos aquí en nuestra mesa de conversación con Evelyn Matei, generalísima, jefa de campaña, capitán del equipo. ¿Cómo? Voluntaria. Sí. No, es bien importante. Yo ni siquiera hablé con José Antonio antes de incorporarme a la campaña. Al contrario, le escribí a Paula Daza y la verdad es que hemos hecho tanta dupla que no sé cómo me va a ir a mí ahora sola. Pero, no la trajo, no trajo a la, no la a la traje, pero la verdad es que le dije a ella, porque me pareció tan maravilloso el gesto que dio de renunciar a un puesto que le encantaba, etcétera, para irse a trabajar. Y le dije si le podía ayudar. Y ella me dijo, ¿por qué no hacemos una pauta junta? La hicimos junta y de ahí seguimos. Pero, así que no, ningún título. Perfecto. Pero mucho entusiasmo. ¿Pero tiene reuniones con el candidato usted? ¿Perdón? ¿Se junta con el candidato? ¿Tiene reuniones con él? Yo no he tenido ninguna reunión sola con él, ninguna. ¿Pero habló con él para ver qué podía aportar o por dónde, nada. por dónde enfocar su rol? No, hemos jugado de memoria. Yo sabía que nosotros lo que teníamos que trabajar, Paula y yo, era algo que se había malentendido muy fuertemente. Y es básicamente el rol de la mujer en la sociedad. Y yo diría que el rol de la mujer va a ser probablemente el foco más importante. En este momento tenemos, yo diría, más de 1 millón de personas solo en la región metropolitana que viven en zonas que están dominadas por el narcotráfico. Y yo he estado con ella, he estado en algunas de las poblaciones, ¿no es cierto? Tanto en Quilicura, en La Pintana, etcétera, donde no pueden dormir por los balazos en las noches, donde muchas mujeres no se atreven a salir a trabajar porque temen que sus hijos caigan en la droga, donde muchas mujeres pusieron tremendo empeño y sacrificio para tratar de optar a una vivienda y lo que les dieron fue un departamento asqueroso, donde se escucha todo lo que pasa en los departamentos de al lado, muy chico, donde de verdad no caben, sin áreas verdes, sin servicios, sin nada. Y por lo tanto son esas mujeres que son las que realmente están sosteniendo la sociedad, las que de verdad merecen y necesitan mucha ayuda. Son mujeres que les cuesta llegar a fin de mes, han subido mucho el precio de los alimentos, del gas. Así que esa es lo que efectivamente queríamos hacer la Paula y yo, y justamente por eso dice José Antonio que quiere tener muchas mujeres en su eventual gabinete. Sí, claramente él tuvo un problema con las mujeres también en la votación de la primera vuelta. Si bien ganó, ¿cierto? Pero las mujeres mayoritariamente votaron por Gabriel Boric. Así que es evidente que ahí necesitaba un refuerzo. Pero hablando de las mujeres, Evelyn, yo quiero preguntarle por... hace pocos minutos conocimos una declaración pública de Macarena Castañeda, quien se define como la denunciante del supuesto acoso en contra de Gabriel Boric, del candidato. Ella dice que emite esta opinión pública, esta opinión, digamos, al público, donde confirmó que se reunió recientemente, que tuvo una conversación con Gabriel Boric, donde él me pidió disculpas, dice, por las actitudes machistas que tuvo hacia mí. Y junto con eso, dice y acusa a José Antonio Kast, a su candidato, de aprovechamiento inescrupuloso y violento de la derecha y del comando de José Antonio Kast. Desde su candidatura, dice, han utilizado mi historia, incluso han usurpado mi identidad en redes sociales y, en definitiva, me han robado mi voz para fines instrumentales y mezquinos, sin ningún miramiento al daño que eso me estaba causando. A ver, ¿qué le contesta a usted? Lo primero, como mujer del comando lo primero, José Antonio nunca dio su nombre, nunca, jamás. Y si no, pero era puso en el panel, en el último debate. Puso el tema de vuelta al debate. Está bien, no lo puso él, lo puso antes Camila Vallejo, lo puso Winter. Y si era tan sencillo como de que le había pedido disculpas, ¿por qué no lo dijo Boric? ¿Y por qué se enojó? ¿Pero a usted no le parece que el candidato usted no le parece que lo que ha hecho José Antonio Kast es un aprovechamiento de este caso para atacar y dañar al contrincante que es Gabriel Boric? A ver, yo lo único que les quiero decir es que si a un candidato de centro derecha alguien lo hubiera acusado de acoso o sexual, perdón, pero hoy día no podría ser candidato, porque no lo habrían soltado. Porque en realidad muchas veces, ¿no es cierto?, la izquierda es muy fuerte en defender ciertos principios,
salvo cuando el que los violó supuestamente es uno de ellos. Ahí se quedan calladitos. Entonces la verdad es que esto merecía, a mi juicio, una aclaración. Me alegro mucho que ella lo haya aclarado, pero bastaba con que él lo hubiese aclarado. Oye, mira, eso está tranquilo. Lo hubiera podido decir, mira, José Antonio, ¿sabes qué más? En el debate, eso yo ya hablé con ella, está todo bien, no te preocupes. Pero no lo dijo, se saltó. Es que le dijeron abuso, no acoso, lo acusó de abusador. Entonces ahí probablemente generó una molestia extra. No creo que eso haya sido lo que lo enojó. Bueno, pero en fin. el punto es que con lo que usted dice y con la carta pública que hace esta joven, esta mujer, ¿se cierra para ustedes el capítulo una vez que ella ya conversó con Boric y le pidió las disculpas del caso? ¿Ustedes no van a insistir en el tema la semana que resta? Mire, no vamos a insistir, naturalmente. Me alegro que se haya arreglado. Yo solamente le quiero decir, hay un chiquillo que fue candidato, creo, a la FEUC. Sí. De apellido Palma. Hace unos 4 o 5 años. Hace 4 o 5 años. Lo acusaron falsamente de acoso sexual. Falsamente. Después la justicia probó que había sido falso. Tuvo que deponer su candidatura. Fue tanto lo que le insistieron. Entonces, también quiero decir que el tema de los abusos contra las mujeres debiera ser tratado de la misma manera, independientemente de quién sea el culpable, ¿no? ¿Usted cree que hay un doble estándar en cómo se ha tratado el caso de Gabriel Boric? Sí, naturalmente que hay un doble estándar. O sea, es bastante evidente, ¿no? Él ha tuiteado ahora también, ¿ah? ¿Cómo? Él en Twitter ha dicho que quiero contarte que conversamos con ella sobre la forma de abordar este tema de la manera más responsable ante la ola horrible de ataques que está viviendo y le pedí disculpas por toda actitud machista o comentario del pasado. Espero que la derecha tenga la decencia de dejarla en paz. Es lo Perdón, que ha dicho a ella nunca se dio su nombre. José Antonio nunca se dio su nombre. Pero al hablar del tema, ¿no es de alguna manera revictimizarla también? A ver, ellos decidieron decir esto, sí. Hubiese bastado con que Boric hubiera dicho, mira, José Antonio, no te metas en eso porque está resuelto. Si él hubiese reaccionado así el viernes, no habría habido todo este escándalo, ¿no? Ya, quiere decir que y bastaba con que él lo dijera. El capítulo se cierra esta noche. Pero hubo muchas versiones distintas. Una cosa dijo la Camila, otra cosa dijo Vinter, otra cosa dijeron... Al final uno no sabe bien lo que pasó. Importante, sí, ya no es tema entonces para la candidatura de José Antonio Kast. Se cerró el capítulo con estas aclaraciones. Obvio que no es tema. De aquí en adelante sería aprovechamiento si alguien lo usa. Obvio que naturalmente. Interesante. Connie. Sí, no, agarrando... Pero que yo creo que se debía aclarar, obviamente. Ya, pero ojalá él lo hubiese aclarado sin necesidad. Faltaban antecedentes, la prueba que nos acabamos de enterar de los antecedentes. Claro. ¿Y la aclaración es suficiente, usted cree? Es lo que hay y yo creo que uno lo debe aceptar. Ya. Bueno, hablemos del tono de la campaña, porque la verdad es que estamos a 7 días de la elección, de la segunda vuelta. Usted acaba de sumarse y me imagino que se ha dado cuenta del tono en los últimos días. Se ha ido tensionando, levantando y vimos, la verdad es que en el debate del viernes fue bastante, de ambos lados llegaron los golpes bastante bajos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos llegando a una especie de guerra sucia? A ver, yo lo primero que quiero señalar es que hay más o menos un 50% de la gente que en Chile no vota. Y eso es porque no le creen a nadie. No creen en las instituciones, no le creen ni a los de izquierda ni a los de derecha. Porque en el fondo sienten que se han arreglado los bigotes y que no pasa nada. Ha habido una corrupción en el tema político muy fuerte y no pasa nada. Porque hay además corrupción en muchos otros ambientes, porque hay además colusión, porque ellos tienen que seguir trabajando, porque cada día les alcanza menos el dinero, porque las mujeres no pueden salir a trabajar por temor a que sus niños caigan en la droga o no pueden salir a trabajar porque todavía los colegios no están funcionando como corresponde. Y lo que yo siento, digamos, es que es a ellos a los que hay que hablar. Y en la medida que más nos ataquemos mutuamente, yo creo que más daño le hacemos a Chile. Yo creo que realmente lo que hay que hacer es hablarle a esas personas que están desesperanzadas. Hay muchos... Hoy día hablaba con Felipe Berrío. Cuando uno ve y le pregunta a él qué está pasando en la chimba,
¿Qué es lo que está pasando en muchas poblaciones, tanto de Santiago como de otros lugares? Hay temas tan urgentes que deben ser tratados. El tema, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la diferencia en la calidad de la educación de los niños. Mientras eso no lo abordemos de verdad, ¿qué esperanza tienen ellos? Mientras no abordemos de verdad la calidad de vida en las poblaciones y la paz que la gente merece, porque hay algunos que dicen... ¿Por qué usted cree que no se está hablando de eso y se están hablando de los dimes y diretes entre los candidatos? Porque son dichos de los propios candidatos. Yo creo que tiene mucho que ver ¿Responsabilidad también, de quiénes? Yo creo que también tiene mucho que ver con el formato de las preguntas. Como que en los formatos de las preguntas de estos debates es, usted dijo esto, pero resulta que eso significa más o menos lo mismo que la CNI y la DINA. ¿Aló? Eso fue la pregunta frente a la propuesta del estado de excepción del candidato José Antonio Kast. Sí, a ver. ¿Por qué no hablamos un poquito en serio, no? En Francia existe el arresto domiciliario. Acá lo puede decretar un juez, el arresto domiciliario. Hay muchas preguntas que se hacen como para tratar de pillar. Pero de hecho el candidato dijo que no se había entendido. En vez de hacer una buena conversación. Y yo creo que de verdad lo que necesitamos son conversaciones, porque ¿sabe lo que pasa? Si seguimos peleándonos entre izquierda y derecha, ligerito nadie nos va a creer. Ya, pero para aclarar bien el punto, porque en el fondo el candidato mismo salió diciendo después que no se había entendido lo que él quiso decir. ¿Usted nos puede explicar bien a qué se refiere o qué es lo que propone el candidato en ese estado de sitio que parece excepcional? Muy fácil. 1 millón de personas en solo Santiago vive en lugares que están controlados por los narcotraficantes. Todas las noches hay balazos, varias balas locas han matado a guaguas, a niños, a mamás que estaban amamantando, en fin. Supóngase usted que en algún minuto esa guerra se torna de verdad muy violenta. Entonces el presidente le pide al Congreso si puede declarar un estado de sitio ahí. Y si el Congreso le dice que sí, le dice a los que se supone que son los cabecillas, ¿no es cierto?, que se queden en sus casas y no salgan. Eso es. ¿Y sabe qué más? Es una forma de parar la violencia. Entonces, claro, mucha gente a lo mejor no entiende, pero la señora Juanita, que vive en Parinacota, me va a entender perfectamente, porque es lo que le gustaría que sucediera ahora, que efectivamente ellos puedan dormir tranquilos. Y es eso, y no es más que eso. Entonces, todas estas cosas de doble, triple y cuádruple sentido son tan absurdas, porque la verdad es que hoy día hay control de la prensa, hay control, ¿no es cierto?, de la opinión pública, hay control de la judicatura, porque obviamente si a una persona le dicen que se tiene que quedar en la casa porque se supone que es un narcotraficante, tiene derecho a irse a la justicia y con un recurso de amparo y decir yo no soy narcotraficante, no estoy en la justicia porque me tienen en la casa. Y ahí se verá lo que dice uno del otro. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo realmente siento que nos tenemos que ir a una conversación mucho más sincera, en que de verdad estemos tratando, miren, acá hay colusión, acá hay corrupción, aquí hay frescos que se arreglan los bigotes, aquí, ¿por qué no nos preocupamos de romper todas esas cosas y hacerle la vida más razonable, más grata, más llevadera a la gente, en vez de estar preocupándonos de cosas que en realidad se están caricaturizando? Sí, eso que usted narra es en la actualidad, es hoy. El mañana está probablemente configurado por las pensiones, que ha sido un tema central. ¿Pensiones? Sí. Pensiones, sí. No, pensiones. Pensiones, ya. La lo pensión, que uno recibe después de jubilarse. La jubilación. Perdón, pero esto de la mascarilla es muy complejo. Sí, es muy difícil, estoy de acuerdo. Su candidato aquí en TVN, el candidato Llegó Tu Hora, habló de 14%, días 10, subir 4 puntos porcentuales. Y a cargo del empleado. Lo aclaró al día siguiente. Pero sí, se equivocó. Estaba cansado. No hay problema. El punto no es la equivocación. El punto es a esos 4 puntos extra. Sí. Cuando la OECD habla de 7, 8, 9, la Comisión Bravo, la Comisión Marcel. Sí, pero ellos no tenían la pensión básica universal. Eso cambia las cosas, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí hay una serie ¿Lo que acaba de proponer el gobierno? Claro. Y que lo había propuesto Kast en su programa. Aquí hay 3 tipos de personas de las cuales nos tenemos que preocupar. Uno,
son los niños que están naciendo, ¿no es cierto? Si a esos efectivamente se les pone $1 millón en la cuenta, y eso, por ejemplo, crece como al 5% y más un 3% de inflación, cuando cumpla 65 años, eso son más de $100 millones. Se va duplicando cada 8 aproximadamente, ¿no? Según depende mucho de la tasa de interés. Mientras más es alta la tasa de interés, mejor. Eso, más el 4% y más la pensión garantizada universal, la verdad es que debiera ser suficiente. Salvo que sigamos viviendo cada vez más largo y lleguemos a los 120 años, en cuyo caso vamos a tener que poner más medidas. No sería raro. ¿No es cierto? Bueno, no sabe. Para las personas que ya están cotizando, hay 2 medidas, ¿no es cierto? Que son el 4% de a poco, ¿no es cierto? Y también la pensión garantizada universal. Y el problema de los que ya están pensionados o están a punto de pensionarse, bueno, para ellos es la pensión. Así que son una serie de medidas. Lo que yo sí quiero señalar es, primero, que lo que está proponiendo el comando de Boric es que no se heredan las pensiones. Porque ellos dicen que va a tener el mismo régimen que la renta vitalicia. Y en la renta vitalicia no hay. Hablan de una pensión de sobrevivencia. Pero solamente si el hijo tiene menos de 24 años. Perdón, en un tercio. Si no, no. ¿Ah? En un tercio, porque en 2 tercios sí mantiene el último programa de Boric, habla de que se mantiene la propiedad individual de esas cuentas, en 2 tercios. Y eso suponemos que heredar, se lo vamos a preguntar a Gigi Jackson. No, porque, bueno, lo que yo leí y lo que él dijo también en el debate era que iba a tener el mismo régimen que la renta vitalicia. Y en la renta vitalicia no hay herencia, no hay. Así que eso es algo que yo creo que han ido y vuelto, no se sabe bien qué es lo que están proponiendo. Y además, nosotros estamos bastante... y la otra cosa es, claro, van a quitar las FP y las va a manejar el gobierno. Un ente estatal. Un ente tipo Banco Central. Claro, que uno... Autónomo. Que puede ser súper bueno, pero también recordemos, ¿no es cierto?, todos los casos de corrupción que han habido en el Estado. Entonces yo en general, a mí me gustaría por lo menos que me dejaran elegir. Si yo prefiero una FP y no que me digan, porque al final, y no me digan que el Estado me lo va a manejar, porque al final vamos a terminar igual que en Argentina, con que la plata finalmente no existe, ¿no? Evelyn, ¿con quién gobernará José Antonio Kast si llega a la Moneda? Kast con necesita, más del 50% de mujeres. No, me refiero a la coalición que se necesita para llegar a ser presidente, ¿cierto? Se necesita, una vez que alguien es electo, se necesita partido, se necesita orgánica, apoyar, además nombrar gente en los cupos. ¿Con quién va a gobernar? Porque hoy día es el Partido Republicano. No, a mí me gustaría que gobernara con mucha gente que no ha estado en la política, con mucha gente que ha nacido de clase media o que es primera vez en su familia que va a la universidad. ¿No con los partidos? La UDI, por ejemplo, ¿está dispuesta a entrar a un gobierno de Kast? Obviamente que está dispuesta a entrar. Pero además me gustaría, perdón, ahí veremos, pero a mí lo que me gustaría es que se conversara con toda la gente sensata. Mire, nadie tiene toda la verdad. Nadie tiene razón en todo. Acá lo lógico es conversar. Tenemos problemas urgentes que tenemos que hacerle frente. ¿Cómo no hace lógico conversar entre todos y lograr ir haciendo políticas de Estado? Como se hace, por ejemplo, en el tema de relaciones exteriores, nosotros debiéramos tener una política de Estado de vivienda. No más estas viviendas de verdad denigrantes que se le han entregado a la gente. Debiéramos tener una política hacia la mujer transversal. Debiéramos tener una política de pensiones en la que nos pongamos de acuerdo. Debiéramos tener una política de cómo nivelar la cancha con la educación. Pero no podemos seguir, ¿no es cierto?, con que la forma de mejorar la calidad de la educación es comprar colegios, pues. ¿Desde cuándo eso ha mejorado la calidad de la educación? Si lo que nosotros tenemos que buscar... Nosotros, por ejemplo, en Providencia, le hicimos un test a cada niño de lectura, de comprensión y velocidad de lectura, a cada niño entre primero y cuarto básico. Y a los que están atrasados, porque si usted no entiende lo que lee, perdón, ¿qué futuro tiene en esta sociedad hoy día? Y tenemos profesores particulares 3 veces a la semana
trabajan uno a uno con ellos. Esas son medidas Lo que usted propone tomar. es que en todos los ámbitos tengamos políticas nacionales, políticas de Estado. Eso así es como salieron adelante los países nórdicos. Así sabe, eso significa ser capaz de ponernos de conversar. acuerdo, todos, Claro. todos, y dejar de darnos gustitos, todos. Así es. Evelyn Matei, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, que estén muy bien. Un gusto Muchas gracias, haber Evelyn. conversado con ustedes. Y ahora